Un saludo, estamos aquí de nuevo para investigar. Lili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy agradecida y contenta de verlos nuevamente, aunque no los vea así, los veo así. Energéticamente, sí. Bueno, pues una semana más tenemos un tema nuevo que siempre digo, Lili no sabe qué tema es para que haya la mínima contaminación posible. Preguntas del protocolo fijas para todos los equipos en todos los países, en todos los idiomas y luego preguntas ya pues libres para ahondar un poquito en el tema, en lo que se ha investigado. Y bueno, deciros también que hacemos sesiones para clientes. Si queréis tener una sesión con nosotras, podéis escribir a elenamartin@calojerogrifasi.com, elenamartin@calojerogrifasi.com y os mando información. Abajo tenéis también información con este mismo correo electrónico y las redes sociales, el canal de YouTube, donde hay más de 900 sesiones. Ahí podéis ver cómo trabajamos en mi canal de YouTube. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya. Vamos a ir al tema. Vamos a ver, Lili, nos vamos de viaje, vamos a ver. ¿Qué toca Ah, hoy? Investigar siempre es interesante, sea lo que sea, siempre es interesante. a ver a dónde nos llevan hoy las Bueno, informaciones. Gracias, bueno, Elena. comenzamos con la inducción. Tres, dos, uno. Muy bien. Comenzamos con las preguntas del protocolo. La número uno. A mi tres, dime qué percibes o visualizas en el momento en que te conectas con el concepto de egregor. Uno, dos, tres. Portal, dimensiones, dualidades, polarizaciones, campos electromagnéticos unidos, irradiación de esa creación en colectivo para destruir o potenciar o crear espacios y generar también impacto a nivel masivo en otros campos y en otras estructuras, Elena. No solo estructuras físicas o energéticas, sino también estructuras mentales. Manipulación y veo una correlación con unas siglas que se llaman KCF o KFC1 y mucha parte de experimentación de estas células asociadas a como a lo militar. ¿Alguna cosa más? La masificación viene a partir de 1890 como forma estructural de control mental a nivel masivo. Antes percibía la población en general egregores muy focalizados en zonas. Ahorita esto incluso lo puedo observar interestelar, o sea, conexiones de líneas de tiempo, de países y de mm, dimensiones y planetas o formas energéticas similares a los planetas, como son
eh, universos, planetas, estrellas, específicamente. De acuerdo. Pasamos a la segunda pregunta y vamos viendo. ¿Existen características que percibas como comunes entre los distintos egregores? Sí, la manipulación y control mental en Ujú. este plano. A nivel libre son conjunciones que tienen que ver más con cargas eléctricas como átomos, electrones y protones, que con una manifestación directa de una manipulación para ejercer una colectividad de la energía, o sea que o afecte o se cree de creación un efecto en los que se incida en que esas personas se sientan ayudadas o sanadas o mejoradas. Eso a nivel fuera de este plano no lo percibo. Y en este lugar, esa condensación sí se da por la polarización de los campos electromagnéticos asociados con una forma física y con la mente. ¿Alguna cosa más, Lili? No. ¿De dónde obtiene energía un egregor para mantenerse activo? El principio es la apertura de un espacio único en donde al acceder la cuota mínima es generar o ser parte del mantenimiento de la apertura de ese portal. Existen en, en estos egregores seres que se alimentan, pero no retroalimentan al portal, que son entidades. Y las partes que retroalimentan son esenciales y vitales que autoricen el que se les tome la energía para sostener este espacio en las líneas de tiempo y en el lugar preciso e indicado en donde cohabitan y coexisten seres con energía propia que aportan y pueden o no elegir recibir retroalimentación de ese portal y otros seres que no aportan energía y sí o sí reciben esta energía y este espacio en lugar y tiempo y líneas específicas que no eligen los que están retroalimentando este, este como sistema en el tiempo. Ujú. ¿Percibes algo más? Mucho aquí, Elena. Más Continuamos. es muy complejo, sí. Sí. Observa de qué manera los egregores pueden entrar en contacto con el campo energético humano. Es una correlatividad. El humano permite el ingreso, o sea, autoriza, acepta y en ese momento también acepta o permite que haya una proyección no individual como él aporta la energía, sino a nivel masivo, a nivel como conciencia colectiva del egregor que
redirecciona esa energía, pero ya manipulada. Espero haberme explicado. Ujú. Entonces, de esta manera incide incluso como un mm, replicador de esa energía, Elena. O Sí. sea, no solo la absorbe el ser con este campo, sino que incluso la puede redireccionar o redirigir a otros que no están dentro del egregor, pero o pueden ser, digamos, impactados o modificadas creencias o manipulados de una manera indirecta. Si es directa, eh, se genera el mismo mecanismo de que tienen que autorizar el entrar y al entrar entonces ya se vuelven nuevamente parte del egregor o simplemente ser tocados o modificados pensamientos, creencias, acciones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, pero de manera indirecta. Entonces, estos replicadores, los que sí absorben y replican, o sea, emanan, es como un rayo, haz de cuenta, llega una energía directa, los afecta, lo asimilan, lo interiorizan y después lo van a replicar. Y si tiene cierto impacto, hay como un rebote de esa energía, pero como interferencia focalizada, como puntual, y después ya desconecta. Y este ser que recibió esa información a través de esa energía, sí sigue conectado al egregor, pero se ven dentro del egregor estos humanos más como replicadores y como potenciadores para seguir emanando mm, como esas frecuencias de interferencia, pero focalizadas. ¿No? ¿Algo más sobre esto? No, Elena. Seguimos. ¿Un egregor puede modificar la realidad subjetiva de una persona? ¿Qué captas al respecto? Sí, y de varias, o de muchas, o de un grupo. Ujú. Lo veo mm, específicamente en estos grupos en donde hay un guía y les hace creer que tienen que comer algo específico y que se empieza a crear como un tipo de secta a nivel ya físico, porque el egregor puede existir a nivel energético, pero no tener una manifestación concreta en un grupo específico. Y esto que estoy viendo sí puede incidir en crear un impacto en la realidad, incluso física ya. Es muy puntual y es muy circundante, como no es tan expuesto a otros seres que no estén involucrados con ello, pero sí se impacta, Elena. Y a la vez de impactar esto a nivel, aunque sea pequeño o de menor población, posterior, cuando se sabe o se ve que esta secta o este grupo crearon a lo mejor una para atentar contra la vida de todos esos seres que estaban ahí, ya tiene un impacto después a nivel diferente hacia otras poblaciones. Por eso te digo que es
son como focos que se encienden muy fuerte y luego impactan hacia otros y en cuanto se apagan, ya no es la interferencia directa, pero ya hubo un toque de interferencia hacia esas otras poblaciones o hacia esos otros seres que no estaban involucrados directamente con el egregor. Ujú. ¿Algo más que percibas sobre esto? Hay unos que son muy grandes, Elena, y que no pretenden llevar una manifestación física, y hay otros que aunque no son tan grandes, son tan potentes y son tan específicos que aunque requieran apagar o cerrar el egregor después de atentar contra valores y vidas y eh, formas físicas integrales vivas de grupos específicos humanos vivos y se apaguen y se cierran, son muy potentes, son muy específicos en periodos de tiempo, no les importa que se abran y luego se cierren, porque es como si ellos fueran sucursales de algo, de otros más grandes que no se cierran y que no pretenden ser, entre comillas, vistos o manifestados directamente. O sea, son como subdivisiones de egregores, Elena, y hay unos muy, muy, muy grandes. Ujú. ¿Algo más sobre estas subdivisiones? No. Ok. Continuamos. ¿Los egregores pueden disolverse? Sí, no o solo en parte. Digamos que se cierran en tiempo y espacio, y algunos se reabsorben y otros sí se pueden diluir. No es común la dilución, y más cuando dependen de otro. Si es subdivisión, como que no les importa mucho, no hay tanto problema. Y el cuidado de no cerrarse en tiempo y espacio es de los grandes o de los que tienen mayor impacto a nivel de la conciencia colectiva en los seres humanos actualmente vivos para esa línea de tiempo y ese espacio. Mm, específicamente estoy viendo el de la guerra o las guerras o la Primera y Segunda Mundial. Ujú. Esos, aunque se han diluido, no se han cerrado. Tienen ciertas movimientos para seguir activos, pero el más fuerte fue en un periodo de tiempo de 1901 a 1999. Y si voy a ese tiempo y espacio, es como sigue vivo y activo y se retroalimenta de eso, aunque tenga subdivisiones hacia estos otros tiempos y espacios que ya no dependen directamente de ello. Es muy complejo como entenderlo si vemos la temporalidad en línea del tiempo, pero si lo expreso como si fuera un calamar que tiene una médula, ¿no? En la parte de arriba y todos estos son tentáculos que a su vez funcionan, pero que si le corta uno puede volver a crecer, es así más o menos como se ve los egregores. Digamos que en la línea de tiempo y espacio está vivo entre 1901 y 1999, pero se sigue alimentando de estas otras líneas de tiempo. ¿Algo más sobre esto? Bueno, siguiente pregunta. Vale, después pregunta, ¿en qué circunstancias pueden disolverse? Cuando cumplieron su función de
o sacar recurso humano, esencias, o recurso mineral, o recurso energético, que pueden ser no esencias, más sí mm, una cantidad específica energética para otro tiempo, o cuando el bucle se va a renovar o se va a modificar, y cuando hay una extrema incidencia de humanos de soltar esa creencia y liberarla, no polarizarla, Elena. Llegar a un punto neutro, ¡pum! Se cierra. Es, se deja como de alimentar y en automático se vuelve de un círculo girando, 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 retroalimentando. Se cierra como cuando apagábamos las pantallas antes de la tele y se hace y se elimina y se limpia ese tiempo y espacio de ese egregor. Ujú. ¿Alguna otra circunstancia en la que puede disolverse? Están apoyados por gusanos de tiempo y líneas de tiempo. Si los humanos de manera neutral, responsable, crean un cierre de esa energía, también se elimina. No es común porque el mismo sistema del egregor intenta que se vaya a otra polarización. Si está inconforme en una parte positiva, busca ir hacia el lado negativo. Y si está del lado negativo, busca irlo al positivo. Y lo que todo el tiempo están manifestando es que no se llega a este punto neutro de la responsabilidad y de la acción energética de ser responsables en su espacio y en su tiempo, y que esto va a afectar al egregor. Ahí se modifica por completo, Elena, y no tienen que ser la mayoría de los participantes. Con uno que incida, hay cambios y ¿Uno? fuertes. ¿Solamente uno? Sí, sí, Elena, es muy fuerte, porque como es como una resistencia, haz de cuenta que es como uno inicia, ¿no? Ya sea una entidad o un humano o una esencia. Y entonces empieza como a calentar la resistencia como en espiral. Y con que uno tome este balance neutral, tiene un impacto directo. Pueden decidir sacarlo y entonces volver a generar en automático rápido la resistencia de otra manera, pero el sacar a un miembro o el expulsarlo no es lo idóneo, porque hay desbalance energético fuerte. Es lo que percibo, Mm. Elena. Perfecto. Seguimos. Muy bien. Ahora ya la última pregunta. ¿Los egregores pueden estar vinculados a espacios físicos, es decir, a territorios geográficos? Sí, no siempre lo que te decía, cuando están manifestados a nivel mm, terrenal, sí. Hay unos que solo son energéticos. Veo uno muy claramente que vivimos, el que estaba en Notre Dame. Y al incendiarse ya se cerró. Hay otros y hay otra y es otra manera, pero se cerró, Elena, y todos fuimos o sea, presenciamos ese estilo de cómo funciona un egregor, cómo está asociado con portales, cómo afecta líneas de tiempo, cómo hay polarización en eso, cómo alguien sufre, cómo alguien
eh, se alegra y como otros, muchos, entendieron de esto es manipulado. Eso, Elena, esa parte cuando aún estando dentro del egregor de esa manipulación, hay una claridad de la neutralidad de sí soy partícipe, pero esto está manipulado por algo más. Eso es lo que te decía, que aunque sea uno, crea un cambio, porque esa información no se puede eliminar del egregor y no es lo que buscan. Y muchas veces es preferible lo que te decía en otros puntos. Por ejemplo, lo veo mucho después de los años donde se ingirieron muchos estupefacientes, los años 70, de cómo se abrían estos egregores, ¿no? De creer que tenían que vivir segmentados de otras comunidades, etc., y que prefieren decidir sacar masivamente a todas las esencias antes de permitir esta neutralidad de algo aquí está incoherente y no hay una neutralidad, a dejar esa información de la neutralidad en los egregores. En los egregores es polarización, Elena. Bueno, malo, positivo, negativo, estoy bien, estoy mal. Es como si fuera una lucha para que el egregor estuviera vivo. Y es preferible, o sea, cierran esos espacios y esos tiempos a nivel local y focalizados en en un punto geográfico de la Tierra. Puede ser superficie, puede ser intraterreno y puede ser ah, como energético aéreo, como no visible. Sí, Elena. Mm, mm. ¿Algo más sobre esto? Mucho. Ok, ok. Mm. Pues si no hay nada más sobre esto, sería la última pregunta y comenzaría la parte exploratoria libre. ¿De acuerdo? Escucha. Bueno, eh, has comentado que para desestabilizar un egregor basta una persona. Para comenzar un egregor también basta una persona. O sea, para comenzar a crear un egregor basta con una persona. Entidad y persona. Ajá. Una El entidad y una egregor, persona. el egregor no existe en la entidad y el egregor sí puede existir en el humano por la polaridad, Pero por la fuerza. El para humano crearse sí, necesita una entidad y un humano. sí. El humano sí puede crear el egregor. Sí. La entidad no puede crear el egregor sin el humano. Ajá, vale. N- Mm, No puede abrir un portal por sí. No tiene la capacidad, no tiene, es como una fuerza vital. No puede, Elena. mm, mm. Ok. Em, ok. Eh, bueno, estos espacios, eh, estos Perdona, egregores, dime. un segundo. La entidad puede Ujú. inferir como mentalmente Sí, para que el humano lo abra sí. por incidencia de la entidad, por interferencia y por manipulación y control mental. Pero quien lo está abriendo es el humano, aunque no lo sepa y no lo entienda. Pero la entidad solita que diga, me voy a poner a abrir un portal y esto va a ser después un egregor. No, Ujú. Ok. perdona. Sí, 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 no, perfecto. Es importante puntualizar esto. Em, a lo largo de
tanto tiempo de la Tierra en todas las dimensiones. eh, Continuamente se han podido estar abriendo estos egregores, creando todos esos egregores, estos portales. Si tú observas, hay una, co- hay superpoblación, por decir algo, ¿no? Así para relacionarlo con esto, de egregores creándose continuamente, egregores nuevos. Hay épocas, sí. Hay periodos en la línea de tiempo cronológico, sí. Sí, hay como masificación de ellos, sí. Por, por fines específicos. Vale. Mm, por ejemplo, estoy viendo la temporalidad de cuando em, estaban cayendo estas torres Ujú. que eran twins. Sí, sí. Estas torres, por ejemplo, en ese tiempo veo un auge de ello. En lo que te decía también, en los setentas, Ujú. veo una incidencia a ello. En otras épocas es menos o hay otra forma. Hay uno que veo muy presente y muy constante. No se abre ni se cierra, Ujú. se ha mantenido el fútbol. Mm. Ese egregor es sumamente enriquecido. Alguien cree en la manipulación y automáticamente sale del egregor. Quiere decir que no le va a llamar nunca más la atención el fútbol. Y si le llama la atención, le va a seguir llamando la atención. Va a seguir polarizado. A eso me refería que cuando hay un cambio de uno, es casi, casi expulsado. Mm. Claro, porque si hay multitud de egregores, multitud, ¿no? A lo largo de y tantas experiencias, tantos años, tantos siglos, y dimensiones, y am, eh, podemos conectar, bueno, el ser humano se puede conectar a alguno de ellos. Al haber tantos que pueden influir sobre los seres humanos, ¿es como un campo de minas o es como, am, cómo nos afecta tanta multitud de egregores? La malla que llamamos Matrix, Sí. su fundamento es el egregor. Ujú. Por eso no es que no vivamos un egregor o vivamos otro, sino que la diferencia está en la incidencia que se emana hacia el egregor. Hay quien, lo que te decía, toca y se entiende el egregor, pero no se retroalimenta. No se retroalimentan todos los egregores de todos, no. O sea, hay quien puede observar un partido de fútbol y sabe perfectamente que es un teatro. Y lo ve y lo observa y ya está ahí, pero su energía, Elena, no la cede en ningún momento. Sabe que existe y toca el campo del egregor y tiene un hijo, un amigo, un padre o su pareja que está dentro del egregor y sí lo retroalimenta porque es fan. Y digamos que son como niveles am, peligrosos o no de egregores. Hay otros egregores, por ejemplo, dentro de los rituales satánicos que son sumamente
potentes y son, o sea, son específicos en un lugar geográfico específico, por eso te decía, se abren, se genera, consiguen el objetivo y se cierra, pero ese es un s- am, subegregor de otro egregor, ajá, religioso, de poder, de política. Por eso Mm, religiosas debe de haber muchísimas, muchas religiones, muchas, haces. sí, incluso corrientes de pensamiento podría también, Mm, ¿o es no? diferente. El egregor de las corrientes de pensamiento, el precepto básico es la interiorización, no es retroalimentar al que tú estás bien y tú estás mal, Ujú, es el en qué concepto vivo a través del pensamiento. Después ya hay sus subcontaminaciones, vamos a llamarlo, ¿no? Pero el precepto del egregor es la polarización, Elena. ujú, Ujú. Más cuando hay la neutralidad, es como si ese egregor no tuviera un efecto de interferencia. Existe. ujú. Y para que se ejerza control mental, Mm. un egrego puede llegar a ejercer control mental, am, ¿qué sería necesario? ¿Cómo que, a qué nivel tiene que llegar para ejercer un control mental? Ya ahí veo fluidos, sangre, vísceras, sacrificios, mucha manipulación energética y corporal, sufrimiento, eh, dolor, am, amor. Me refiero en este pa- panorama polarizado. Ujú. Te amo, pero entonces sufro. Y Mm, sufro, pero es por amor. sí. Ujú. Em, quiero el poder, pero entonces voy a sacrificar a alguno de mi linaje. Ujú. Sí. Y entonces esta malla física ya real se empieza a construir. El egregor sigue activo, pero ya hay la malla, lo que le llamamos eh, como la cárcel energética, que sí es física, pero no es física, pero sí es real, ¿no? Y ese control mental ya se incide a través de ya correlaciones, ya o sea, ya de huesos, de fluidos, de carne, de piel, de vísceras, rituales. Rituales. Observa, Lili, las capas alrededor del planeta que en algunas ocasiones hemos estado observando y tengo mucho interés en observarlas. Sí, los egregores tienen también relación, aparte de que has comentado la matrix, ¿no? De la malla, la dualidad y todo lo que conlleva. Las capas que hay alrededor del planeta para aislarnos del conocimiento o de una visión más real de lo que hay exterior, ¿no? De lo que hay más allá. ¿Tiene alguna relación con estos egregores? Sí, y son la densificación de esto de manera física. Hay egregores muy sutiles. Y te decía que están fuera del campo de manipulación y simplemente son visibles. Son movimientos de protones y de neutrones Ujú, viajando en un extremo a otro y son como nubes libres y después se disipan
se agrupan con otro tipo de información, otro tipo de electrones, otro tipo de neutrones, otro tipo de magnetismo incluso. Y lo que veo es la parte central como lo más denso. Se siente hasta una presión, como cuando tienes la presión alta, arterial, Ujú, que no puedes explicar qué sientes, pero sientes como un en todo tu cuerpo, empezando por tu campo, que aunque no lo ves, sientes esa presión que llega, o sea, es tan fuerte que llega hasta tu parte física. Y otras capas sigue habiendo esta presión energética del egregor más sutil, sí, siguiendo manifestándose en la parte física, más no tan potente como la que veo al centro. Como que entre más densa sea la materia, más capacidad de que el egregor tenga injerencia directa en la materia y a menos materia, más sutileza, más proyección de la parte energética o la parte sutil, menor manipulación del egregor. mm, Es como volúmenes, Elena. Has subido el volumen y ves que la parte del buffer, o sea, es como boom, boom, y se siente hasta en el cuerpo. sí, Uy, ujú, ¿quién le subió a la música? Muy similar es el efecto del egregor, Elena. A veces es tan fuerte que hasta se siente, o sea, estoy viendo nuevamente los rituales de satanismo y, por ejemplo, un ritual de runas en estos países nórdicos y es tan potente que se sentía, se siente a nivel físico y a nivel de la tierra, o sea, la tierra vibra, se siente, es impactante, pero sigue requiriendo polarización. Alguien que lo vea bien, alguien que lo vea mal, alguien que lo interiorice bien, alguien que lo interiorice mal, y ahí se crea como este vínculo. mm. Am, ¿Puedes ahondar la información sobre entre 1901 y 1999 que comentabas? Aunque comentabas que se han podido disolverse porque esa guerra han pasado, sigue ahí como latente, ¿no? Y continúa en el tiempo. ¿Qué sucedió en este periodo que percibas ahí para la creación de estos potentes egregores? Lo que percibo es que hay una correlación con seguir alimentando esa forma de resolución de los conflictos a través de la guerra. Mm, Si no, ya no existiría. Hay alguien que todavía ingiere, o sea, me refiero a entidades, grupos, como lo decías, grupos religiosos, grupos económicos, grupos mm, políticos que inciden, esas entidades, como te decía, inciden en otros eh, factores de control mental de otras personas que no vivieron ese momento y que siguen incidiendo pero mira, en la historia se solucionó un conflicto gracias a la guerra mm, y tal país salvó de la guerra a tal otro y el conflicto bélico es parte
de la ah, corporalidad humana para llegar al sometimiento y al entendimiento, Ujú. manipulan. Sí, justificar una bomba, bombas atómicas para, o sea, gracias a las bombas atómicas Sí, de que, sí. o Y como sea, como un mal necesario, un mal que la humanidad requiere esa forma de resolución de conflictos e incluso para el beneficio de la tierra por la sobreexplotación de los seres vivos. Así tan fácil lo justifican. Y hay formaciones de mentes científicas que siguen creyendo y avalando esos conceptos. En el momento en el que lo avalan, lo crean como una forma positiva de equilibrio dentro del sistema de vida de la Tierra. exacto. Y como si no hubiese otra opción, o sea, esa es la opción y nos lo creemos. El repetirlo a través de las, bueno, sería un egregor también los medios de comunicación masiva Totalmente. Y están asociados al otro egregor que es la educación. en la educación. A través de ahí inculcan esas ideas, que la guerra es un, como tú has dicho antes, un mal necesario, o sea que para resolver los conflictos, que no hay otra forma para resolver los conflictos más que eso, ¿no? Hay un grupo más selectivo o seleccionado de otra manera en el que para seguir preservando sus recursos económicos son necesarias las armas para vender a esos que se quieren rebelar ante ellos mismos, pero lo siguen controlando mentalmente porque ellos venden esas armas y ellos se vuelven ricos y a través de rituales y demás los vuelven a controlar. Ese Mm. es el egregor, Elena. Creen las dos polaridades que van a salir a través de acabar con el polo opuesto y si no, entonces se intercambian. Y siguen siendo polos opuestos. Y este le llama karma y este le llama suerte y siguen siendo polos opuestos. Y entonces el egregor, que es como la cuna de la entidad o el lugar y el espacio idóneo para las entidades que no están encarnadas, pues viven placenteramente a lo largo de todos estos tiempos finitos para cuerpos humanos o en, o en periodos de tiempo seleccionados para estas formas físicas. Y es donde entran los bucles que hemos visto, Elena, de encarnaciones y de desencarnaciones en el mismo egregor y catástrofe, y esto es lo que lo retroalimenta. Entonces, la entidad está muy cómoda comiendo, bebiendo, alimentándose, y las esencias energéticas fungen como esto, como protones y electrones, creando un magnetismo alrededor de todo ello, y es lo que tú dices, son las capas. Hay capas muy densas y hay capas más sutiles en donde ya dicen ya estuvo y cobran el valor real de lo que es la esencia y salen. ¿Cuántas veces a cualquier ser neutro que hemos preguntado, cuando he preguntado por las capas, nadie quiere hablar? Ah, no, ya no, no podemos hablar. Y esto es tan importante para nosotros aquí en la Tierra, ¿no? Paso a paso
desentrañar qué hay ahí en esas capas, de qué están compuestas. Uf, Dime. sigue, sigue. Porque eh, cuando entendemos, comprendemos, y como pasa en las sesiones, ¿no? Que cuando trabajamos con clientes, llegamos darnos cuenta, ¿no? Tomar conciencia de qué es lo que hay ahí, de cómo se formó, qué hemos cedido, cómo podemos cambiarlo y cómo podemos eliminar la interferencia, se deshace, se esfuma, ya no existe. La interferencia se elimina. Porque le has dado al punto clave de lo que están viendo afuera, son las capas que tenemos de manera intrínseca como en nuestro cuerpo, en nuestro campo energético. Es sutil, no lo vemos, pero llega un Ujú. punto tan profundo y tan denso que son los huesos y pasamos por muchas etapas. Por eso no te lo quieren explicar, porque entonces habría un entendimiento idóneo y concreto y preciso y perfecto de que eso somos nosotros. Vamos a ver eso que siempre buscamos fuera y siempre lo tenemos dentro, las respuestas, dentro de nosotros, en la composición, como tú has comentado, de nuestras capas. Estás preguntando Sí, por la parte del génesis, por la parte es, 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 puntual, por la sí, médula. Al sí, 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 momento de explicar, de entender las capas, es las capas, sí, entenderíamos las capas del humano, propias. de lo que somos. Somos una parte energética etérica sutil que para percibirla desarrollamos y tenemos otra forma de comunicación. No es la burda, no es la inicial del cuerpo, es la parte energética. Y de ahí vamos capas, capas, capas de piel, de grasa, de fluidos, hasta llegar a la forma física de los huesos y de ahí a la parte esencia. Y hay una médula totalmente enriquecida que contiene toda la información del universo. Y la esencia es el universo. Entonces se crearía una ruptura completa de que entonces, ¿y Dios? ¿Y dónde está el que le debes? ¿Y en dónde está donde te tienes que rendir? Y, y esa es el recordar lo que quieren que se olvide. Por eso son estas capas, porque entre más denso, Ujú. más polarizado. Nuestro cuerpo es polarizado, así Sí, es, sí. izquierdo, derecho, arriba, abajo, hemisferio uno, no, así es y funciona, pero dentro de ello hay la neutralidad y es la esencia. Está hecho para eso, para estar en un mundo dual. Dos ojos, dos piernas, dos brazos, dos ovarios eh, o dos Gónadas, ¿no? Los gónadas, testículos, testículos, ujú, dos mamas, ujú. así, ¿no? Un Sin poco, embargo, la creación, o sea, la parte es una médula, un sistema nervioso que se divide, pero es una médula, ¿ves? Y ahí empieza el que se entienda. Por eso intentan con todo siempre ocultar que entendamos la naturaleza a través de lo que nosotros mismos somos. mientras tú hablabas, yo recordaba una sesión que tuvimos al comienzo, hará muchos años al comienzo, en el que nuestro cliente
pues había sido discípulo de Tesla. ¿Lo recuerdas, Lili? Voy ahí, sí, ahí Y estoy. ahí, y ahí hablamos la oportunidad maravillosa de hablar con Tesla. Y recordó que en el momento en que nosotros nos diéramos cuenta, estoy recordando así a grosso modo porque no tengo todos los detalles, hace mucho tiempo ya que la hicimos, muchos años, que de los extremos, y aquí positivo, negativo, nos fuésemos acercando, la importancia de acercarnos al centro y de ahí salió la resolución de algo de la sesión, de ir llegando al centro, de, digamos, lo que hablabas, esa neutralidad, eh, llegaríamos ahí a algo muy importante, a una resolución, una clave, digamos, muy importante, ¿m? De cómo llegar a ese centro. Yo creo recordar ahí, así digo, a grosso modo, energéticamente, ¿qué percibes de eso? Porque está muy relacionado con todo lo que has dicho y se ha comentado en esta investigación. Pasan muchas cosas. Lo primero es, observo esta energía radioactiva como, como una pepita verde en la que observamos y observo esta forma como reptiloide de los cuerpos, Elena. Ujú, Ajá. En constante modificación, que es muy diferente a la evolución y que cuando no se crea en la evolución como medio único de llegar a la expansión, se entiende el movimiento y Tesla lo intentaba manifestar todo el tiempo de observa el movimiento. No importa el mecanismo, si es rayo, si es agua, si es ujú. energía, observa el movimiento y el movimiento es constante y el movimiento es el que se ingiere desde la energía, desde la esencia y es lo que crea la energía. Y la energía retroalimenta el movimiento y el movimiento en sí ya es la evolución. El movimiento en sí ya es el captar el que hay positivo, negativo y neutro nuevamente. Ujú. Y la neutralidad es la estabilización de los protones y lo de los electrones, es el vacío, es el silencio, es la estática necesaria para crear el cambio, no la evolución. Qué bello. Y cuando se entiende el cambio y se entiende el movimiento, se crea la danza de la creación. Y me lleva nuevamente a que no necesitas un Dios, no necesitas una guía, no necesitas, es el entendimiento a través de todo, de lo positivo y de lo negativo, más la acción va desde la neutralización de estos dos. Y la neutralización es el entendimiento de que esos dos son solo aquí y que se mueven otra vez, pero siguen siendo lo mismo. Egregor y masa, carbón, manifestación, pero no es ahí la creación. La creación viene desde la parte neutral, desde la parte movimiento con manifestación, creando energía. Wow.
Y por eso somos tan codiciados. ¿Eh? Así es, Sí. porque somos los que podemos integrar aún en un cuerpo dual y otras energías no pueden integrar. Existen y son, mas no pueden integrar desde la neutralidad. Pueden ser positivo, pueden ser negativo, pueden manifestarse incluso en las dos em, formas, mas no pueden integrar, Elena. Es como eso, es como la parte esencia que existe en una integración neutral para poder manifestar el todo, que sería positivo, negativo, neutro, arriba, abajo, lo que vivimos como mundo. Mm. Pues volvamos De existir. a nuestro mundo, que es el campo propio, ¿no? Em, donde pueden existir claves para eh, las otras capas, ¿no? Que comentábamos antes. Am, en ese viaje de la parte externa hacia la interna que comentabas tú hasta llegar a, a los huesos, ahí, am, ¿hay algún tipo de código de manipulación para esta experiencia, para eh, que no lleguemos a esa neutralidad y conectemos con esos egregores, para que tengamos el enchufe, digamos, una clavija perfecta de conexión con esos egregores? Me salen mucho las runas, Elena, como parte de que antes no había tanta integración de códigos y de números como hay ahora, porque ha Ujú, habido, así como ha habido hibridaciones de razas, ha habido hibridaciones de códigos y de tecnología. Y la tecnología se decanta mucho por estos códigos y números. Y en formas ancestrales eran símbolos. ujú, sí. Y esos símbolos son los que creaban el ruido para el bloqueo del recuerdo de la manifestación de esta integración. Y entonces se daba la polarización. Soy femenino y soy masculino. Soy izquierda y soy derecha. Ah, pero tengo un ojo y tengo el otro. En lugar de entender que hay esta comunicación de la energía de la esencia hacia una forma dual, desde un campo neutral. La simbología ha sido manifestada y plasmada en el cerebro humano por lo reptil. Vamos a ver esa simbología en el cerebro humano que ha quedado ahí para que, como tú has comentado antes, nos recordemos esta integración, ¿no? Y llegar con la neutralidad, porque todo existe, reconocimiento, pero la integración está. Em, Lili, vamos a pedir voluntarios. Vamos a ver si hay algunos símbolos en nuestro cerebro no visibles, sutiles, de programación a través de que relacionado con estas runas, parecido o relacionado con las runas que utilizaban los Mm, vikingos, las zonas nórdicas. ujú, Pedimos permiso si alguien mm. quiere participar para observar los cerebros. Autorizan 3,
nórdicas y un nórdico, un bebé, Hay como, ¿y por qué nórdicos y no de cualquier parte del planeta? porque lo entendieron. La Ah, asociación viene sí. del triángulo, el círculo y el cuadrado. Mm, ujú. Geometría básica, Sí, 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 sí. geometría cimentada, no había nada, Ujú. nada, ni seres, ni microorganismos, ni organismos, no había nada. Y en eso cimentaron esta nueva forma de mundo. Seres mm, genetistas, seres reptilianos, seres manipuladores para crear una granja de alimentación propia. Y me muestran sus cerebros y en el momento en el que lo entienden, estas esencias salieron, pero lo entendieron. Y ya después se fue haciendo un lenguaje más complejo por el tipo de asociaciones interferentes que se fueron autorizando en estos lugares. Primero se crearon animales, se crearon plantas, se crearon formas energéticas, siempre y cuando fueran controladas por estos principios: triángulo, círculo y cuadrado. Mm, vale. Y ya entonces sí veo rituales, codificaciones y que son lenguajes propios de ciertas razas. Los egipcios tienen una, la parte nórdica es otra, eh, felinoides son otra, ¿no? Y todos iban impregnando sus sellos hasta llegar ahora con los números, con con las asociaciones binarias, hasta llegar a la interferencia artificial y superficial. Ujú. A ella no le decimos inteligencia, qué padre. No, interferencia. Le podemos llamar negligencia artificial o interferencia artificial. Las dos aplica. Bueno, hace poco tuvimos una sesión con una interferencia artificial muy interesante. Bueno, pues vamos a ver esa simbología. Nuestra intención más quizás es a buscar códigos con números y letras alfanuméricos. Pero a ver, tú has hablado de las runas. Vamos a ver si hay alguna programación con simbología de runas que estén en nuestros cerebros para no recordar. A ver, los voluntarios para Es- observar esto. Estas mujeres lo que observan es que estas son como formas, ¿no, Elena? Ujú. O sea, Sí, las runas son como huesos tallados, sí, ajá, o maderas. o maderas. Después, pero en inicio, me muestran que son huesos tallados, ¿no? Y estas inspiraciones les venían del Valhalla, de los dioses, pero no eran dioses, eran incidentes, interferentes que creaban un cambio directo en el ADN de esas formas físicas para justo ir bloqueando las capacidades intelectuales y energéticas que eran muy fuertes y eran muy poderosas todavía de los cuerpos. Vamos a ver ahí cómo lo hacían, cómo programaban o limitaban sus cerebros o sus cuerpos energéticos para limitar el desarrollo de todas estas habilidades y que recordaran pues la integración y llegar a esta neutralidad.
Ellas son tres mujeres como gemelas, pero no son gemelas. Mm. Son tres mujeres que se topan y se ven físicamente iguales y son hijas de padres totalmente diferentes. No se conocen entre sí. Son como clones. Y solo una de ellas tiene el hijo, que es el que permite la participación del cerebro. Y el hijo ya viene con bloqueo. Y las tres tallaban las runas, Elena. O sea, estas tres mujeres vienen de un espacio-tiempo en el que se tallaban las runas o es el aquí y el ahora, No es en ese tiempo. en ese tiempo. Vale, vale, vale. Ok, Nórdicamente hace 300 años, 400 vale, ok. aproximadamente. Es como ellas lo recuerdan. ¿Y cómo son el cerebro de las tres? Vamos a ver, ¿hay Muy alguna? potente, Elena. Ellas tienen conexión entre las tres, Sí, se sueñan, sí. se saben en otros cuerpos y se entienden y son tres esencias diferentes, mas se manifiestan exactamente iguales. Y ellas dos buscan, las que no pueden tener hijo, una solución y encuentran a la tercera que sí lo tuvo. ¿Qué solución están buscando? El tener hijos, pero Así es, sí. buscan dentro de ellas qué está mal y encuentran estos bloqueos de olvidar, Ay, ahí dónde lo encuentran, me interesa. Ay, como en su, como en su par cromosómico 23 vaya, qué nuevo. y en otros, en el 8, otra en el 11, pero son variantes. Entonces se ven con la tercera que sí tuvo y una falló en el 8, otra en el 11 y la del 23 integró todo, arregló, digamos, cambió, solucionó. ¿Y por qué Sin esta, esa embargo, limitación de no tener hijos? porque el hijo ya viene con bloqueo. Pero no entiendo. Mm, ¿Cuál era el fin de bloquear a estas mujeres? el que pidieran a Pa- los para dioses que pidieran, vale. y hacen el tallado y hacen runas y crean y la tercera también. La diferencia es que ella hace el cambio integral Vale, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Me interesa. ¿Cómo hace la tercera el cambio integral? de manera más hacia su esencia, no tanto pidiendo. Las tres mujeres se dan cuenta de la potencia, que son esencias, pero que están como hibridadas, ¿no? Como clonadas en otros cuerpos totalmente iguales. La cuestión es que ellas sí salen, se liberan, ellas no quieren seguir reencarnando. Sí. El hijo es el que ha estado reencarne y reencarne y reencarne y reencarne, porque él olvidó. Ay, vamos a ver qué pasó para que él pudiese olvidar, ellas sí recordaran esa integración con ellas mismas, con su esencia, con la neutralidad. ¿Y qué pasó para que el hijo no pudiera recordar? Ellas, a pesar de que recuerdan, ellas entienden el mecanismo a través de las runas de cómo se genera. Llegan a este espacio y este tiempo de entendimiento que a Sí, través de esta geometría triangular, redonda y cuadrada, la intención es crear estos ejércitos que hemos visto, ¿no? De tú vas a conquistar tal y tú tal y tú tal, pero siguen siendo manipulados y ven la parte de dónde vienen realmente las hibridaciones que han sido hibridadas. A pesar de que ella no pide eso, no. apoyo Ujú. de los dioses, al tallar las runas, ella
ella observa, a pesar de integrar el par Ay, cromosómico 23, 8 y 11, a través de las runas se crea el bloqueo en el bebé y el bebé no tiene esta comunicación y genera un olvido y un bloqueo que hoy se entiende a través de las otras dos, las que no tuvieron hijos y no quieren tener hijos. Solo querían entender por qué con la misma carga biológica ella sí logra tener y entienden que es a través del desbloqueo que ella misma realizó, Elena, porque no iba a tener descendencia. Al tener descendencia a través de este juego, por así decirlo, o de el uso de las herramientas de las runas, el hijo nace más, nace con un bloqueo y se termina, es como si se terminara la historia de esas tres formas de entendimiento, pero el hijo no lo ve. vamos a ver qué pasó con ese tallado de las runas para que el hijo no pudiera ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo han influido esas runas en el cerebro o en cualquier otra parte, en el ADN del hijo, para que ya no recordara? Como ella integra su par cromosómico 23, 8 y 11, no hay un cambio en su estructura ADN y ella manda la información y estos seres se cuelan. ¿Qué seres? Los genetistas y reptiloides, los que Sí, generaron las hibridaciones, sí. y le piden autorización ¿Para qué? al niño, a la esencia del bebé, ¿Qué le y dicen? le ponen justo lo al revés, que para que no olvide a su madre y todo su trabajo, si le permiten ponerle, es como una U al revés de la runa A ver, a en ver, a esta ver. parte. Y eso genera el olvido. Y cuando nace el bebé, no recuerda ni quién es, ni cómo es, nada. Vamos a ver si comprueba si tú tienes esa U al revés también del No, olvido. yo ¿Y no, yo, no. solo el bebé o alguien, o ya nadie más? Mucha, mucha población, sí, ¿Y qué diferencia hay están en entre... ese egregor de la creencia de los ancestros y del Valhalla y de la religiosidad o de la religión o de la esperanza o de em, las cepas de herederos de dónde vienen? Y a ver de qué masa de población estamos hablando de estos Mm, herederos con esta U al revés, qué mm, cantidad de esencia estaríamos hablando, de personas, de seres estaríamos hablando. De... Ahorita ya es muy ambiguo Ujú, porque ya no es algo genéticamente real, ujú. ya es incidencia por creencia. O sea, si ellos creen que tienen ancestros nórdicos, la tienen porque la aceptan. Antes era descendencia de esa forma de seres vivos. Se ah, tenían relaciones con ellos, con seres similares, y entonces venía una población que era un 10%, 15%, no, no más. Ahora ve un 30% que genera esa conexión con ese egregor, pero por creencia, Elena. Por creencia. Sí ¿Qué? hay todavía residuales energéticamente y genéticamente de la parte inicial y ha acrecentado a un 30% por creencia. En este bebé
cuando todo esto sucede, su mamá observa estos seres y este convenio con estos seres para no olvidar a su mamá. La mamá no, apenas lo está viendo ahora. Por eso, si lo ahora lo observa, Ahora sí. si conecta con la esencia de su bebé Ujú. y le muestra Se su, rompe. su integración y cómo ella lo consigue y que no va a olvidar, Se rompe. Él está encarnado actualmente. ¿sí? Va a empezar a recordar en sueños, después tan vívido, después va él solo a integrar, o sea, integrar me refiero que modifica, que entiende, integra la información a su estado físico y cambia su par cromosómico 23, 8 y 11. Posteriormente, cuando él elija, muere o morirá y no reencarnará en esta forma de tiempo y espacio. Se truena el bucle de reencarnación y comienzan a mandar la información a muchos más, no solo el bebé, que hoy es un hombre, sino estas mujeres a mujeres, a otras formas de vida, a otras formas de existencia que sí tuvieron correlacionados con la Tierra. Y esto que supone para los egregores, Se diluye, se vuelve débil el egregor actual de la religión. Afecta, se vuelve gelatinoso, mm, endeble, cuarteado y la información comienza a circular. la información, pasamos la información de la sesión Y deciden algunos que los que están en un punto neutral salgan. ja, No quiere neutralidad, Elena, mm. pero es mucho más incidente la información neutral, 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 neutral. La información fluye como un geyser de agua Elena se caliente. fluye. Y si esa información igualmente en nuestros cuerpos, para esa programación, si quedara algún tipo de programación para no integrar la información, no recordar y no llegar a la neutralidad. Es como un Alka-Seltzer de no, siempre hay otra solución, no solo la polarizada. Siempre hay una vía alterna, no solo la que nos muestra. Y si no es, entonces creámosla, o Eso. sea, de creación. Entonces, ¿cómo interiorizar? ¿Qué cambio yo en mi ADN? ¿Qué cambio yo en mi información? ¿Qué cambio yo en mi cuerpo para poder generar y proyectar una nueva solución? Y ahí hay neutralidad, Elena. Mm. Y no veo ahorita egregores. Existen, sí, pero no inciden de manera tan brutal en la existencia de los humanos. Cuestionamiento y creación y poder de creación. Interiorización, así Mm. es. Sí, observación de las polaridades, observación de los egregores, no tener miedo. Es que es un egregor, sí, y existe. Y hay una entidad en el egregor, sí, y muchas. Observa,
observación. Mm. Bueno, de Y nosotros eso da, depende si conectamos a esos egregores o no, ¿no? y eso da entendimiento y justo da el decir, le entrego o veo que es solo un partido más polarizado en donde se están peleando por un balón. Y podríamos, bueno, no sé, se puede catalogar a un egregor como una interferencia, Lili, como la observa a nivel energético. Sí, hay muchos egregores que inciden interferencia. Ujú, Digamos que la interferencia se camufla en el egregor, sí, sí. pero al final depende de una entidad. O sea, ¿es imprescindible que siempre haya alguna entidad en el egregor o puede estar manejado desde fuera o dirigido? Sí, pero es una entidad, Ok. porque son los que se benefician. Porque podría haber egregores de pensamiento que no estén polarizados. Pues, no sé. Por ejemplo, un egregor de los hipnoterapeutas o los que les gusta la hipnosis. ¿Podría existir un egregor no polarizado? Es que esos egregores no existen dentro de la Tierra, Elena, Ujú. son fuera de. Ya, lo que comentabas antes, sí. Es información, Información no están polarizados, existen con información, ¿no? ajá, pero ahí no veo entidades Ujú. Por eso, sí. Lo interesante. y son sutiles y Más son sutiles. efímeros, no Ujú. están anclados, no tienen una correlación directamente con una parte geográfica o una parte específica. Son energías existentes como tal de egregores, sí, más no hay una apropiación de ese egregor para una retroalimentación de una entidad, no hay. Es un pulsar de información. Y bueno, ya para terminar, bueno, es tan interesante que estaríamos más tiempo, pero ya tenemos que acabar. Yo R que R con las capas. ¿Alguna Mm. información más sobre las capas para terminar? Ah, a ver, las capas. En relación con nuestras propias capas, porque me interesó mucho lo que comentabas, ¿no? Ujú. Que está muy relacionado con nuestras propias capas. ¿Alguna información más sobre esto? ¿Cómo podemos Mm, ir eliminando esas capas que yo siempre pregunto, que nos aíslan de tanto conocimiento fuera y que también tenemos dentro, pero tener una visión que no sea tan manipulada de lo que hay fuera, de lo que hay fuera de la Tierra? La situación no es quitarlas, es que en cuanto se van entendiendo, es en cuanto se van haciendo visibles o para la parte mental o emocional o sexual, las Ujú, capas cobran una dimensionalidad diferente, mm. son menos densas, son más entendibles y el entendimiento genera poder, Elena. Quería preguntar, ¿las capas esas son imaginarias igual que los países, los gobiernos, las fronteras? Ahí va, algunas sí Ujú. y otras sí se sienten, pero son sutiles. Mm, hay gente que llega a España y aún con un pasaporte no entra. Hay una densidad dentro de su propia información y de su forma de interaccionar. Y hay gente que llega sin pasaporte y pasa la frontera. Es muy similar. Hay seres que tienden a seguir interiorizando, bueno, ¿cómo es mi información hoy? Y ya no es igual que ayer. Y este movimiento del que hablábamos, neutral, genera
una dinámica diferente hacia la propia información, Elena. Y lo mismo lo veo con las capas. Ujú. Así lo veo. Perfecto. Así veo las barreras o los límites, ¿no? De fronteras. No hay algo realmente físico. Sin embargo, hay una generación de Gregor de frontera, de yo soy español y entonces me pongo, ¿no? Pero yo soy francés y entonces ahí hay una división muy clara, Francia y España. Y habemos otros que no somos ni españoles, ni franceses, ni mexicanos, ni turcos, ni polacos, somos un ser humano que está entendiendo. Y ¡fium! Atravesamos esas eh, divisiones, como hay seres que llegan a experimentar y no se enganchan porque hay un entendimiento claro de su propia energía en ese momento, con ese movimiento, y se vuelve armónico el transitar. Y hay días que no, que somos muy mexicanos, que somos muy, ¿no? Y cuesta interaccionar incluso con la propia información. Mm. Bueno, y ya sí, sí que para acabar, para que... No, no, y se ve, ¿sabes? Sí. Se ve esa contracción de las mismas capas de la generación de esa energía de la Tierra también, Elena. Ujú. Ujú. Mm, para acabar, como te decía ya, comprobar eh, si nosotros también tenemos integración de los pares cromosómicos 23, 8 y 11. Sí, y también hay movimiento, y Ujú. sí pueden desalinearse, y se vuelve a escalar, ¿no? Ujú. ¿Cómo está? Por eso te decía que este hombre como que hace un proceso progresivo y cuando lo logra, él como que ya dice, bueno, en tal tiempo desencarno, más cuando va a ver la parte de desencarnar, sí está muy, muy atento a que todos estos am, alineaciones de los pares cromosómicos esté muy alineada a su esencia, Elena. Y Y ya, esto hace que suelta. recuerde, pero nosotros físicamente, aunque por ejemplo yo entiendo y tomo conciencia, pero ¿qué es lo que hace que yo no recuerde físicamente? Mm, ¿Tiene o sea algo que que ver con estos tres pares cromosómicos, 23, 8 Pero, y... ¿qué es lo que tú crees que no recuerdas físicamente? Porque sí lo recuerdas. Está tan presente que no tienes interferencia, no tienes creencias limitantes de que le debes tu vida a un Dios. Ujú. Eso sí. Eso es lo que él no recordaba Ah, y vale, le vale. hacía regresar al bucle de la encarnación de, creo que algo se me olvidó, y otros por algo debo, y en otra experiencia, no, algo me deben. Y Ujú, no percibo en este momento, ni en tu campo, ni en el mío, ni en el de muchos que ven sesiones y hacen sesiones, el de que le deben algo a alguien o que necesitan regresar para saldar cuentas. Es ahorita. ¿Qué es ahorita lo que tengo que hacer? Ahorita. Y mañana es ahorita. No hay deudas, no hay saldos pendientes. Y eso es recordar. ok. Ujú. Y si Recordar. en algún momento llega a tu forma, ¿por qué me vino esto de esta vida? Vas a ello y lo, o sea, como el de, y vas al origen y lo checas y lo verificas y que no quede saldo ni a favor ni en contra, que no quede saldo egregor polarizado. Ese es el recordar, ¿sabes, Elena?
porque si no, entonces hay como un movimiento de, claro, algo debo, algo me deben, Mm, mm. o algo no hice, o algo me quedó pendiente, o algo dejé de pendiente. Y esa es la reencarnación. Perfecto, súper interesante. Y bueno, esto daría para mucho, pero lo tenemos que dejar aquí. Gracias, Lili. Desconecta de todo y de todos, porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes fuerte y llena de energía. Dos, te sientes libre, plena. Tres, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Gracias. Bueno, ahí dejamos la información en todos los egregores, que están formados por seres humanos y entidades, pero ahí para los seres humanos ahí está la información y cada uno que haga con ella lo que crea conveniente, ¿no? Siempre, para eso son las investigaciones, lo decimos siempre, ahí está la información. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Podéis dejar los comentarios qué opináis sobre los egregores. Sería muy interesante saber vuestra opinión. Y bueno, nos vemos pronto en otra investigación, papá. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema
y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo
zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, Por badawczymi. eso, por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar unas series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie.
Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.